El año 536, un número que para la mayoría se perdería en el vasto océano de la historia. Pero para aquellos que lo vivieron fue un abismo, un descenso a la penumbra más profunda. Prepárense para desvelar los secretos de un año que la humanidad prefirió borrar de su memoria, un año donde la luz se extinguió y la esperanza se convirtió en un susurro moribundo. El invierno del 536 después de Cristo se cernió sobre Europa y Asia con una ferocidad inaudita. No era un invierno cualquiera, era un frío que calaba los huesos y un manto de oscuridad que engullía el sol. En Constantinopla, la joya del Imperio Bizantino, el emperador Justiniano, un hombre de visión y ambición, observaba con creciente inquietud cómo el cielo se teñía de un perpetuo color plomizo. Los sabios de la corte murmuraban sobre presagios, sobre la ira divina, pero nadie podía explicar la anomalía que se manifestaba ante sus ojos. El sol, esa esfera dorada que había gobernado los días desde el inicio de los tiempos, se había vuelto un disco pálido, casi fantasmal, incapaz de proyectar calor o luz con su antigua potencia. Los agricultores, desesperados, veían cómo sus cosechas se marchitaban bajo un cielo sin piedad. Las semillas, sembradas con la esperanza de una nueva vida, se negaban a germinar en la tierra gélida. El hambre, una bestia que la mayoría solo conocía a través de los relatos de antaño, comenzó a extender sus garras implacables. En las bulliciosas calles de la capital, el desasosiego se transformaba en pánico. Los mercados, antes repletos de vida y color, ahora ofrecían solo estantes vacíos y la mirada desesperada de los comerciantes. Pero no era solo el frío y el hambre lo que oprimía a la población. Un extraño velo de niebla, denso y persistente, se posó sobre la tierra, ocultando el horizonte y sumiendo el mundo en una penumbra constante. Las enfermedades sigilosas y mortales comenzaron a proliferar, aprovechando la debilidad de un pueblo que luchaba por sobrevivir. La gente tosía, febril, sus cuerpos debilitados por la escasez de alimentos y la implacable helada. Los templos se llenaron de súplicas, de oraciones desesperadas a dioses que parecían haber abandonado a la humanidad. Era el fin de los tiempos, tal como lo profetizaban los antiguos textos, o había algo más, una fuerza oculta y siniestra, detrás de esta calamidad sin precedentes. Los rumores se extendían como la pólvora, susurrando sobre cometas que habían rasgado el cielo, sobre hechicería oscura, sobre una venganza divina. La verdad, sin embargo, era mucho más extraña, más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y estaba a punto de desvelarse. Mientras el Imperio Bizantino se tambaleaba bajo el peso de la oscuridad, en las lejanas tierras del este, un joven monje irlandés llamado Brandan se enfrentaba a su propia pesadilla. En su remota abadía, donde el viento helado aullaba a través de las piedras antiguas, los manuscritos se volvían ilegibles bajo la perpetua penumbra. La bruma persistente no solo oscurecía el sol, sino que también parecía atrapar el sonido, silenciando el mundo y amplificando los temores internos. Brandan, un hombre de fe inquebrantable, se vio asaltado por dudas que nunca antes había conocido. Las pocas noticias que llegaban a través de viajeros errantes hablaban de una plaga desconocida que se extendía desde los puertos, vaciando ciudades enteras y dejando un rastro de desolación. Cadáveres apilados en las calles, hogares abandonados, el hedor de la muerte flotando en el aire. Pero había algo más. Entre los susurros de muerte y desesperación, Brandan empezó a escuchar extrañas historias de marineros. Hablaban de un fragmento de cielo que se había desprendido, de una estrella caída que había impactado en algún lugar remoto del este, levantando una nube de polvo tan vasta que había oscurecido el mundo. Al principio las desestimó como supersticiones de hombres asustados. Sin embargo, los relatos se repetían, y los detalles, por disparatados que parecieran, comenzaron a converger. Un destello cegador que algunos pocos habían presenciado antes de que la oscuridad se asentara, un estruendo ensordecedor que había sacudido la tierra. Lo que realmente inquietó a Brandan no fue el posible origen de la catástrofe, sino el silencio que seguía a estas revelaciones. Nadie en el poder, ni en Constantinopla ni en Roma, parecía mencionar la posibilidad de un evento cósmico. Se aferraban a explicaciones divinas o simplemente ignoraban los orígenes del desastre, concentrándose en la supervivencia. ¿Por qué ese hermetismo? Brandan recordó un viejo mapa que su mentor le había mostrado, un pergamino misterioso que databa de antes de la caída de Roma. En él, marcado con una X apenas visible en las profundidades de Asia Central, había una inscripción críptica: «Aquí duerme el aliento del dragón». Podría ser esto más que una simple leyenda.
Era posible que el origen de la oscuridad no fuera una furia divina, sino algo tangible, algo que el hombre, de alguna manera, había provocado o desenterrado. La curiosidad de Brandan se convirtió en una obsesión. Sintió una llamada, una imperiosa necesidad de buscar la verdad detrás de la sombra, incluso si eso significaba adentrarse en lo desconocido. ¿Qué encontraría si lograba desenterrar el secreto del aliento del dragón? La respuesta, temía, podría ser más devastadora que el propio invierno eterno. La obsesión de Brandan no tardó en chocar con la inflexible disciplina de la abadía. El abad, un hombre piadoso pero anclado en la tradición, veía sus preguntas como una peligrosa desviación de la fe. La voluntad de Dios es inescrutable, Brandan, sentenciaba con voz grave, y la verdad que buscas solo se halla en la oración y la penitencia, no en fábulas paganas. Pero Brandan no podía silenciar la creciente inquietud en su alma. Cada día que pasaba, el sol se alzaba más pálido, las sombras se alargaban, y las historias de la plaga se volvían más aterradoras. La fe, sin el ancla de la comprensión, comenzaba a flaquear en los corazones de la gente. ¿Cómo podían rezar por la luz cuando la luz misma se había retirado? Una noche, bajo el velo opaco de la luna, Brandan se encontró con un anciano peregrino que buscaba refugio en la abadía. El hombre, de ojos cansados pero llenos de una extraña sabiduría, venía de las costas del Mar Negro, una región azotada por el azote. Habló no solo de la enfermedad y el hambre, sino de algo más perturbador, el silencio de los oráculos. Antiguos santuarios, venerados por siglos, habían enmudecido. Sus sacerdotes, antes canales de la voluntad divina, ahora solo ofrecían balbuceos incoherentes, o peor aún, se habían vuelto catatónicos. El peregrino también susurró sobre cartas y enviados que llegaban a Constantinopla desde el imperio sasánida, el gran rival de Bizancio en el este, cartas que no hablaban de guerra, sino de una amenaza compartida, de un fenómeno que afectaba a ambos imperios por igual y que era tan misterioso como devastador. Era posible que incluso los enemigos milenarios estuvieran buscando respuestas, o quizás culpables. La conversación con el peregrino encendió una chispa en Brandan. Las palabras del abad se disolvieron en el aire como la niebla. El mapa con la enigmática marca del aliento del dragón no era solo una curiosidad, sino una guía. La verdad no estaba en los libros sagrados, al menos no por completo. Estaba en el mundo, más allá de los muros de la abadía, en el corazón de la oscuridad misma. Tomando una decisión trascendental, Brandan supo que no podía permanecer de brazos cruzados mientras el mundo se desvanecía. Esa misma noche, bajo la mirada silenciosa de las estrellas ocultas, preparó un pequeño morral. Con un nudo en el estómago pero una determinación férrea en el corazón, Brandan se despidió en silencio de la única vida que había conocido. Su viaje, hacia el este, hacia lo desconocido, había comenzado. ¿Qué clase de secretos aguardaban en las profundidades de Asia, allí donde el aliento del dragón dormía? La respuesta no solo revelaría el origen de la penumbra, sino que también desenterraría una verdad que cambiaría la comprensión de la humanidad para siempre. El viaje de Brandan fue una odisea a través de un mundo en ruinas. Atraviesa aldeas fantasmas, donde el silencio de los muertos era más ensordecedor que el grito de los vivos. Evitó caminos infestados por bandidos y se guió por el sol pálido que apenas perforaba el velo de niebla. Cada día lo llevaba más lejos de la civilización y más cerca de la desesperación. Se alimentaba de raíces y bayas, dormía bajo cielos oscuros y soñaba con la luz que había desaparecido. Su fe, aunque tambaleante, se aferraba a la única convicción de que debía encontrar la verdad. A medida que se adentraba en las vastas estepas de Asia Central, el paisaje se volvía más desolado y la niebla más espesa. Se encontró con tribus nómadas diezmadas, sus rebaños diezmados y sus chamanes, antes venerados, ahora desorientados. Ellos, también, hablaban de una gran cicatriz en la tierra, de un lugar donde el cielo había sangrado fuego y humo. Muchos creían que era una maldición de los espíritus de la tierra, un castigo por la arrogancia de la humanidad. Pero Brandan buscaba algo más que mitos. Tras semanas de viaje extenuante, y guiado por las descripciones cada vez más precisas de los nativos, Brandan llegó a una vasta depresión en la tierra, una cicatriz colosal que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El aire era pesado, con un olor a azufre y metal quemado. El suelo estaba cubierto de un polvo grisáceo, ceniza fina que se adhería a todo. En el centro de esta desolación se alzaba una forma extraña, una protuberancia irregular que desafiaba la geología conocida.
Parecía una montaña, pero sus contornos eran demasiado afilados, demasiado metálicos para ser una formación natural. Mientras se acercaba, la forma se hizo más clara. No era una montaña, sino los restos retorcidos de algo colosal, algo que había impactado con una fuerza inimaginable. Fragmentos metálicos, algunos tan grandes como casas, estaban esparcidos por la depresión. Brandan notó que la niebla era más densa aquí, un velo casi impenetrable que parecía emanar de la propia cicatriz. La vegetación alrededor estaba marchita, negra, como si una plaga invisible la hubiera consumido. Su corazón latía con fuerza. Había llegado al lugar marcado en el viejo mapa, al epicentro del aliento del dragón. De repente, un destello fugaz llamó su atención. En la base de la misteriosa formación, entre los escombros, vio algo que brillaba. No era oro ni plata, sino un resplandor tenue, casi etéreo. Con el pulso acelerado, Brandan se acercó. Lo que encontró lo dejó sin aliento, no por el descubrimiento en sí, sino por la implicación. Era una tablilla de obsidiana, lisa y fría al tacto, grabada con símbolos que no pertenecían a ninguna civilización conocida. Pero lo que lo golpeó con la fuerza de un rayo fue la imagen grabada en el centro de la tablilla, una esfera solitaria atravesando el cielo, seguida de una cola de fuego que terminaba en un impacto contra un orbe más grande, la Tierra. Y al lado de la esfera terrestre, un símbolo ominoso, casi idéntico al que había visto en los manuscritos olvidados de su abadía. Un símbolo que, según las antiguas leyendas, representaba el gran sueño, un ciclo de destrucción y renovación. Pero el gran sueño no era solo un mito. La tablilla revelaba, en sus crípticos grabados, que esta no era la primera vez. La esfera de fuego había golpeado la Tierra en ciclos recurrentes, cada vez provocando cataclismos similares, sumiendo al mundo en una oscuridad helada. La verdad no era una calamidad única, sino un patrón, un eco de tragedias pasadas que la humanidad había olvidado, o quizá se le había obligado a olvidar. Y mientras sus ojos recorrían los últimos símbolos de la tablilla, un escalofrío le recorrió la espalda. Había una figura, estilizada pero inconfundible, al lado de la esfera terrestre, una silueta humana con una corona observando el impacto. ¿Quién era esa figura? ¿Un antiguo rey? ¿Un dios olvidado? ¿O quizás alguien que había conocido esta verdad y la había ocultado? La tablilla se sentía extrañamente tibia en sus manos. Y entonces Brandan escuchó un sonido, un crujido, como de metal retorciéndose, proveniente de las profundidades de la gigantesca formación metálica. Un sonido que no era del viento ni de la tierra, sino de algo que estaba despertando. ¿Qué se ocultaba en las entrañas de esa herida en la tierra? ¿Y qué papel jugaría esa misteriosa figura coronada en la historia del 5? El viaje de Brandan apenas había comenzado a desvelar su verdadero propósito. El crujido se hizo más fuerte, resonando en la vasta depresión como el quejido de una bestia milenaria. Brandan, con la tablilla de obsidiana todavía caliente en sus manos, se sintió arrastrado por una fuerza irresistible hacia el origen del sonido. La formación metálica, los restos de lo que había impactado en la tierra, no eran inertes. Entre las placas retorcidas, una pequeña abertura se revelaba lentamente, como si la propia estructura estuviera respirando. Un tenue resplandor azulado parpadeó desde el interior, atrayéndolo con una curiosidad que desafiaba el miedo. Con el corazón latiéndole desbocado, Brandan se arrastró por la estrecha grieta. El interior era un laberinto de corredores, formados por la propia estructura del objeto impactado. El aire era denso, metálico, pero no el olor a herrumbre, sino a algo más complejo, algo que no podía identificar. El resplandor azulado provenía de las paredes, una luz fría que revelaba patrones intrincados, símbolos diferentes a los de la tablilla, pero con una resonancia similar. Eran como circuitos, o quizás un lenguaje que trascendía la comprensión humana. A medida que avanzaba, el pasillo se ensanchó, conduciéndolo a una cámara central. Lo que vio allí lo dejó petrificado. No era una cueva natural, ni una construcción humana. Era una suerte de cámara de control, adornada con paneles luminosos y consolas de una tecnología tan avanzada que desafiaba toda lógica. En el centro de la cámara, suspendido en un campo de energía pulsante, había un orbe de cristal, del tamaño de una cabeza humana que irradiaba el mismo brillo azulado. Y lo más perturbador de todo, en una de las consolas sentado, o más bien fosilizado, estaba el esqueleto de una figura humana, con una mano aún extendida hacia un panel de control. El cráneo portaba una corona incrustada de gemas opacas, la misma que la figura de la tablilla.
Brandán sintió un escalofrío que no era del frío exterior. Este esqueleto no era antiguo, al menos no en el sentido histórico que él conocía. Parecía haber muerto en el acto, en el instante preciso del impacto. La figura coronada en la tablilla no era un dios ni un rey legendario, sino un piloto. ¿De qué? El orbe de cristal pulsó con más intensidad, y Brandán sintió una oleada de información inundar su mente. No eran palabras, sino imágenes, sensaciones. Vio un mundo distante, un cielo azul profundo, naves que surcaban el espacio. Vio un cataclismo en ese mundo, una destrucción que obligó a sus habitantes a buscar refugio. Y vio esta nave, esta semilla estelar, diseñada para transportar el conocimiento y la vida a otro planeta, un arcón de Noé, para una civilización moribunda. La nave, impulsada por una tecnología desconocida, había viajado a través del vacío del espacio durante eones. Pero algo había salido mal. Un error de cálculo, un fallo en los sistemas de navegación, o quizás un sabotaje oculto que la tablilla no revelaba. El orbe de cristal era el cerebro de la nave, el repositorio de todo el conocimiento y la memoria de esa civilización extinta. Y en su último aliento el piloto coronado, en un intento desesperado por mitigar el impacto, había logrado activar un escudo de dispersión atmosférica. Ese escudo, al chocar con la atmósfera terrestre, había liberado una gigantesca nube de polvo y aerosoles, el mismo velo que había sumido al mundo en la oscuridad del 53-6. La niebla no era una maldición divina, sino la consecuencia de un impacto, la desesperada última acción de un viajero de las estrellas. Pero la visión no terminó ahí. El orbe de cristal parpadeó con una luz más intensa, y Brandán vio algo más. El gran sueño no era solo un ciclo de impactos aleatorios. Había un propósito. La civilización moribunda, al percibir su inminente fin, había enviado estas semillas estelares como un último acto de supervivencia, no solo para sembrar vida, sino para observar la evolución de las especies y culturas. El impacto de la nave en la Tierra no había sido un accidente total, sino una parada forzada, un aterrizaje de emergencia que se había vuelto catastrófico. Y la figura coronada, el piloto, había sido el último en su especie. Su misión era ser el centinela, el observador final. Brandán sintió un peso inmenso sobre sus hombros. La verdad era incomprensible, devastadora. La calamidad que asolaba el mundo no era obra de un dios enojado, sino el residuo de una tragedia cósmica. La niebla, el frío, la enfermedad, todo era un efecto secundario de un evento que había ocurrido hace apenas unos meses, pero que había estado gestándose durante milenios en el vacío del espacio. Pero justo cuando pensaba que había descubierto toda la verdad, el orbe de cristal proyectó una última imagen, una visión fugaz, que le heló la sangre. No era la nave principal, sino un fragmento de su casco, no mucho más grande que un carro, que se había desprendido justo antes del impacto principal. Esta pieza más pequeña, también con una tenue luz azulada, había caído en otro lugar, mucho más al oeste, en una región remota y boscosa. Y esa pequeña pieza, a diferencia de la nave principal, no había impactado con la fuerza de un meteorito. Había sido un aterrizaje suave, un deslizamiento controlado. Y dentro de ese fragmento, la visión era clara, un segundo orbe de cristal, idéntico al que tenía delante, pero con un brillo aún más potente, y junto a él algo más. Algo que la visión no lograba definir, pero que emanaba una energía que se sentía viva. La historia del 5036 no era solo sobre un impacto devastador, sino sobre dos, y el segundo, el que había caído en secreto, lejos de los ojos de los hombres, contenía una pieza del rompecabezas que podría cambiar el destino de la humanidad, o sellar su perdición. ¿Qué contenía ese segundo fragmento? ¿Y por qué esa información había sido mantenida oculta? Brandán, el humilde monje, se había convertido en el custodio de un secreto que abarcaba las estrellas y el destino de la Tierra. La revelación del segundo impacto, la visión del orbe de cristal vibrante y la misteriosa algo que lo acompañaba, dejó a Brandán con una sensación de vértigo. La niebla no era solo una catástrofe natural, era el residuo de un secreto cósmico que ahora reposaba en dos lugares diferentes de la Tierra. El monje, antes buscador de verdades divinas, ahora era un custodio de conocimientos estelares. La humanidad no era la única especie en el cosmos, y su destino estaba entrelazado con una tragedia que venía de las estrellas. La formación metálica comenzó a vibrar con más fuerza. El crujido se transformó en un gemido. El orbe de cristal en la consola del piloto parpadeaba erráticamente, su luz azulada se atenuaba y recuperaba.
Brandan sabía que la semilla estelar principal, golpeada y quebrada, estaba en sus últimas. El resplandor del orbe, el cerebro de la nave, comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo la inmensa biblioteca de una civilización olvidada. El monje, impulsado por una urgencia que no comprendía del todo, se apresuró a salir de la nave moribunda. Mientras emergía de la grieta, el viento helado le azotó el rostro, pero esta vez, el frío no era lo que más le preocupaba. La depresión donde se encontraba la nave estaba emanando una tenue luz azulada que se mezclaba con el polvo en suspensión, creando una atmósfera etérea y escalofriante. El aliento del dragón no era solo metafórico, era el último suspiro de un gigante cósmico. Brandan sintió una punzada de pérdida, una extraña conexión con la civilización que había desaparecido. Pero el luto fue breve, eclipsado por la necesidad imperiosa de encontrar el segundo fragmento. Si la nave principal era el cerebro, ¿qué era ese otro orbe, ese algo que lo acompañaba en el segundo impacto? ¿Contenía la clave para revertir la oscuridad o para comprender completamente el propósito de los visitantes estelares? La respuesta sabía, no podía esperar. El viaje de regreso fue diferente. Brandan ya no era un simple monje en busca de respuestas, sino un hombre cargado con un conocimiento que podría cambiar el curso de la historia humana. La dirección del segundo impacto, la visión recibida del orbe, lo llevó hacia el oeste, a través de tierras que el invierno eterno había transformado en páramos desolados. Las noticias que le llegaban de los pocos sobrevivientes que encontraba eran sombrías. La plaga había arrasado ciudades enteras, imperios estaban al borde del colapso, y la desesperación era la única moneda de cambio. Finalmente, Brandan llegó a una región boscosa y montañosa en lo que hoy conoceríamos como el sur de Francia o el norte de España. La niebla aquí era menos densa, y un tenue rayo de sol ocasionalmente lograba perforar el velo, un atisbo de esperanza en un mundo sumido en la penumbra. Siguiendo las últimas impresiones del orbe, se internó en un valle remoto, donde el silencio era solo roto por el suave murmullo de un arroyo helado. Allí, en el centro de un claro rodeado de árboles centenarios, yacía lo que parecía una cúpula metálica de unos 20 pies de diámetro. A diferencia del impactante desastre de la nave principal, esta cúpula parecía haberse posado suavemente, casi como si hubiera sido colocada con sumo cuidado. El metal era liso, sin una sola marca de impacto, y emanaba un brillo azulado aún más intenso que el de la primera nave, un pulso constante que parecía vibrar con vida propia. La vegetación alrededor de la cúpula, aunque helada, no estaba muerta. De hecho, parecía estar resistiendo el frío de manera inusual. Brandan se acercó con cautela. Una compuerta se abrió sin ruido, revelando un interior iluminado por el mismo resplandor azul. Dentro, sobre una plataforma, se encontraba el segundo orbe de cristal, idéntico al de la nave principal, pero con una luz más potente, casi cegadora. Y junto a él, flotando en el aire, había un crisálida translúcida, que latía suavemente con una luz interna. No era una roca ni una máquina, era una forma de vida. Mientras Brandan extendía una mano temblorosa hacia la crisálida, el orbe de cristal emitió un pulso final de energía. Las imágenes y sensaciones inundaron su mente. La civilización estelar no solo había enviado conocimiento, sino que en su último y más desesperado acto, había enviado semillas de su propia vida, seres en hibernación, para que, si el impacto era sostenible, pudieran encontrar un nuevo hogar, una nueva oportunidad de renacer. La figura coronada, el piloto de la nave principal, no había logrado salvar a su mundo, pero había logrado, con su último aliento, desviar un fragmento esencial que contenía la promesa de una nueva vida. El algo era la última esperanza de esa civilización, un legado viviente que ahora descansaba en la tierra. Pero la visión no concluyó con la esperanza de un nuevo comienzo. El orbe le mostró un futuro lejano, donde la humanidad, ignorante de su origen cósmico, seguiría luchando por sobrevivir bajo las sombras. Le mostró cómo las leyendas del gran invierno se desvanecerían en el mito y cómo los restos de la nave principal serían olvidados o malinterpretados. ¿Y la crisálida qué sucedería con ella? El orbe no lo reveló, pero dejó una última y crucial advertencia. El conocimiento, si era revelado antes de tiempo, podría destruir a la humanidad, no salvarla. La Tierra no estaba preparada para comprender la escala de esta verdad. La luz, aunque anhelada, a veces debía permanecer oculta para permitir que la vida echara raíces. Brandan retiró la mano. El orbe de cristal cesó de brillar. La crisálida siguió pulsando,
un corazón silencioso en un mundo gélido. Comprendió. Su misión no era proclamar el fin del mundo tal como lo conocían, sino proteger la semilla de su renacer, y la verdad que la rodeaba. El año 50, y el monje, que había viajado desde la ignorancia hasta el conocimiento cósmico, se convertiría en el primer guardián de este secreto ancestral. Brandan pasó el resto de sus días en ese valle remoto, cuidando la cúpula y la crisálida, un eremita en medio de la desolación, un vigilante silencioso del amanecer de una nueva era. Escribió sobre sus viajes en códices crípticos, enterrándolos en lugares seguros, dispersando las claves para que solo aquellos con la verdadera fe y la mente abierta pudieran desentrañar sus misterios en el futuro. El peor año para estar vivo se convertiría en el telón de fondo para el secreto más grande jamás guardado, la historia de cómo la oscuridad de un mundo moribundo de estrellas dio a luz a una nueva esperanza en la Tierra, oculta a plena vista, esperando su momento para florecer. La verdad sobre el año 50 y 36 no fue el fin del mundo, sino el preludio de un futuro donde las estrellas algún día volverían a susurrar sus secretos a la humanidad. ¿Qué harías tú con un secreto así, sabiendo que la verdad podría ser más peligrosa que la ignorancia?